Buenas tardes, bienvenidos. A nombre de la Federación Ecuatoriana de Fútbol le damos la más cordial bienvenida a esta conferencia de prensa que se emite desde Asunción del Paraguay en el sitio de concentración de la Selección Ecuatoriana de Fútbol. Agradecemos la grata presencia del entrenador de la selección, profesor Gustavo Alfaro. Les pedimos por favor a los colegas periodistas mantengan silenciados sus micrófonos y solo habilitarlos al momento que se les da el paso. Bien, la primera interrogante es de Germán Gallardo del Canal del Fútbol. Adelante, Germán, por favor. Buenas tardes. Gracias, Fabricio. Profesor, un gusto volver a verlo a través del Zoom. Un abrazo grande hasta Paraguay. Dos consultas, profesor, si me permite. La primera un poco más general sobre el grupo. A esta altura de la eliminatoria, que ya prácticamente está por culminar y el sueño parece cristalizarse en cuestión de días nada más, un rasgo distintivo de este grupo de jugadores seleccionados, con el cual usted podría tal vez identificarlo o resaltarlo y conversarlo y transmitirlo a colegas, gente del fútbol. ¿Cuál es el rasgo distintivo de este grupo de jugadores de la selección? Y la segunda consulta, profesor, Romario Ibarra, un jugador que ha estado en el proceso, pero que en el último tiempo no estuvo presente, pero que sí ha estado en las convocatorias, y ahora regresa, pero el fin de semana tuvo una lesión, salió entre lágrimas en el partido del Pachuca. ¿Cómo se encuentra para esta doble fecha? ¿Ya tienen algún informe médico? ¿Cómo se encuentra la situación de Romario? Gracias, profesor. Germán, ¿cómo te va? Buenas tardes para ti y para todo el Ecuador. Un placer hablar contigo nuevamente. Sí, hay varios rasgos que distinguen de pronto a este grupo, ¿no? Y que creo que en definitiva son las cosas para mí esenciales o fundamentales que nos han permitido llegar a esta instancia de eliminatoria con la expectativa tan puesta en la próxima participación de una Copa del Mundo. Siempre le dije a los jugadores que teníamos que primero conformar un plantel para después encontrar un grupo y que del grupo surja el equipo. Ese siempre fue mi intención, mi forma, mi manera de buscar la conformación de todas las cosas que necesitábamos primero como plantel, que necesitábamos tener como grupo para que después desemboquen en los rendimientos futbolísticos. Siempre le dije a los jugadores que la obtención del pasaje a jugar una Copa del Mundo o esta Copa del Mundo de Qatar en particular dependía mucho más de nuestra convivencia como grupo que de nuestro rendimiento futbolístico dentro de la cancha. Obviamente que los puntos son los que nos colocan en la expectativa de jugar una Copa del Mundo. Pero yo le decía que todos los equipos de Sudamérica tienen tanto más jerarquía que la que puede tener Ecuador. Pero que ese plus que marcara la diferencia la iba a tener el grupo. Si el grupo daba la respuesta que demandaba el grupo para estar a la altura de las circunstancias, a la envergadura del desafío que teníamos por delante, la posibilidad de conseguir la obtención iba a ser mucho más clara, mucho más evidente y mucho más latente. A veces es muy fácil hablar de grupo, porque en definitiva las victorias tienen muchos padres. Por lo general las derrotas tienen pocos responsables y de pronto adjudicarle factores a las victorias o a los buenos momentos es muy sencillo. Pero honestamente no es, valga la redundancia, grupo hablar del grupo. Porque si hay algo que caracterizó a este equipo fue su convivencia, fue su sentido de pertenencia. Si hay algo que quiero destacar o que quiero resaltar es el sentido de pertenencia que tiene este grupo. Desde el primer día, cuando yo en el arranque de este proceso recibía algunas negativas de formar parte de esta selección, yo digo, tenemos que tener el desafío que nos conecte con algo que esté por arriba de todos nosotros, que esté por encima de todos los intereses particulares o personales que pueden existir en una convocatoria de una selección. Y si yo miraba para arriba, lo que veía era el escudo y lo que veía era la bandera. Y ahí es donde tratamos de conectarnos, porque era una manera de conectarnos con algo que era superador a todos nosotros.
no hay altura más grande que la altura de un país. No hay sentimiento más sublime y más profundo que el sentimiento de pertenencia de un país. Y nosotros como grupo teníamos que demostrar lo que nosotros veíamos que Ecuador era como país, o lo que Ecuador necesitaba como país, o lo que uno desearía que un país fuera. Un sentido de pertenencia, un sentido donde todos trabajemos para el bien común, donde lo más importante era que el equipo gane, donde lo más importante, más allá de quien le toque convertir el gol o quien le toque jugar un partido o ser la figura relevante de un partido, que todo se haga en función de que lo más trascendente y lo más importante sea el equipo. Por eso había que sentirlo y se los dije que si eso lo entendíamos así y estábamos dispuestos a hacer cosas que no nos hagan felices, porque obviamente a qué jugador no le gusta jugar, a qué jugador le gusta estar al margen de una convocatoria o estar al margen de un partido, quedarse afuera de los 23, a nadie le gusta eso. Ahora, si nosotros estábamos dispuestos a hacer cosas que obviamente no nos hagan felices, entonces ahí es donde íbamos a poner los privilegios en orden, porque íbamos a privilegiar el sentido colectivo más allá de las cuestiones individuales. Y en ese sentido, este equipo fue privilegiando eso. Por eso digo, hay pautas que marcan cosas, como para ir rápidamente y cerca a lo que fue la última convocatoria. Ni Ángel Mena, ni Ener Valencia, por ahí estuvo suspendido después del partido de Brasil. Alexander Domínguez, después de la expulsión de Brasil, ellos decidieron quedarse, acompañar al equipo a Perú, estar con los jugadores, porque eso marca el hecho de tener un sentido de pertenencia, cuando tranquilamente ellos me podrían haber dicho que los libere para que puedan estar con su familia, para que puedan volverse a su club, para que puedan volver a su lugar de origen. Sin embargo, quieren estar acá. Y eso lo vivimos en cada proceso que hay entre partido y partido, en las charlas que tenemos con los jugadores, en las charlas que tienen ellos entre ellos. Y eso es una forma de sentir y una forma de expresar y de una forma de vivir la profesión. Y eso es en definitiva creo que el logro más importante y son las cosas que más tenemos que cuidar, porque entiendo que son nuestro documento de identidad, son las cosas que a nosotros nos identifican como grupo. Y esos son los rasgos que a nosotros nos están marcando. Por eso hoy se terminó de completar el plantel, hoy al mediodía, y cuando uno ve el abrazo, la convivencia, las ganas de estar, cuando empiezan a escucharse con estridencia las risas, las bromas, las vivencias, las felicitaciones en los rendimientos de cada uno, uno siente que el grupo goza de buena salud. Y eso es algo que tenemos que cuidarlo, porque no es sencillo conseguir. Hay que tener a todos los jugadores dispuestos a ese tipo de sacrificios y no es sencillo cuando en un ámbito tan complejo como es el fútbol profesional y cuando hay un nivel de exposición tan grande y a veces se ponen en juego las vanidades personales, que el jugador tenga la humildad para saber que es uno más del grupo y que es un utilitario más al servicio de la causa que es Ecuador rumbo a Qatar. Y en ese sentido es algo que lo tenemos que cuidar permanentemente, más que nada porque es un plantel de jugadores muy jóvenes que tienen que entender que puede haber muchas maneras de conseguir los objetivos, que puede haber muchas maneras de conseguir las cosas, pero que hay una sola forma de entender esto. Es sabiendo que uno es parte de esto, sabiendo que todos somos necesarios, que nadie es imprescindible, de que todos son importantes en determinado momento y que no hay nada más trascendente y más importante que el equipo haga las cosas bien y que el equipo consiga los objetivos. Porque cuando los objetivos grupales se consiguen los objetivos individuales también. Y eso es algo que lo vinimos marcando desde el 6 de septiembre, que me hice cargo de la selección y traté, como dije antes, primero armar un plantel para después formar un grupo, para después tener un equipo. Y en ese camino vamos y esas son las cosas que hoy en día, si me dirían qué cosas no quisiera negociar o qué cosas no quisiera perder, es ese sentimiento de pertenencia que define la forma de ser, la forma de sentir y la forma de expresarse de este grupo. Y después la segunda parte, Germán, de tu pregunta, la de Romario. Romario lamentablemente
estuvo muy cruzado por el tema de las lesiones durante mucho tiempo. Es un chico que estuvo en las primeras convocatorias, tal es así que quisimos en un momento, cuando fuimos a jugar un partido amistoso también con El Salvador, de llevarlo y no pudo porque venía arrastrando problemas de lesiones. Estaba pasando un momento muy bueno en su equipo, estaba rindiendo realmente muy bien y bueno, tuvo un antecedente de lesión que lo obligó a salir del partido el otro día a los 26 minutos del primer tiempo. Hablamos con el cuerpo médico de su equipo, no había de pronto un diagnóstico de una lesión muscular, porque en definitiva él había tenido un traumatismo por una patada, pero el dolor lo tenía en el gemelo de la otra pierna y bueno, en ese sentido todas las respuestas que él tuvo hasta aquí han sido óptimas. Estuvo trabajando diferenciado, esta tarde va a empezar a trabajar, va a trabajar en una parte con el grupo, que va a empezar el trabajo, él va a empezar un trabajo físico y después, si responde bien al estímulo físico, va a ser también el trabajo futbolístico y esperemos que pueda llegar de la mejor manera al partido de Paraguay, ¿no? Porque en definitiva uno quiere aprovecharse de los buenos momentos de los jugadores y Romario en esta instancia está pasando un muy buen momento desde el punto de vista personal, sumado a esto también las ausencias, ¿no? Que nosotros tenemos ahí, como es el caso de Gonzalo Plata, que está suspendido, de Alan Franco, que está suspendido también, de Jeremy Sarmiento, que viene evolucionando muy bien después de la operación y de la lesión que tuvo, el caso de Ángel Mena, que venía de una lesión que le impidió también y que viene recuperando terreno en ese aspecto, de Ener Valencia también, que no está, que puede jugar en esos lugares y que de pronto ya estaba para ser parte de este fin de semana, pero bueno, no fue parte del equipo y en definitiva uno va viendo y va evaluando cómo están los muchachos, ¿no? Entonces esperemos que Romario esté recuperado desde el punto de vista físico para que nos pueda dar una mano rindiendo y haciendo las cosas como las está haciendo en su equipo para que nos pueda ayudar, que con el esfuerzo de todos podamos conseguir la clasificación el próximo jueves cuando juguemos contra Paraguay. Continuamos con la participación de Michael Rosero de FB Radio. Adelante, Michael, por favor. Hola, profe, qué gusto saludarle. Éxitos el día jueves. ¿Qué nos puede contar de las variables en el medio campo? Nos acaba de mencionar la ausencia obligada de Alan Franco, tampoco podrá estar Moisés Caicedo. ¿Qué es lo que maneja el cuerpo técnico para nuevamente romper la historia, ganar por primera vez en suelo paraguayo? ¿Qué ventajas tiene Ecuador sobre este seleccionado? Muchas gracias, profe. Hola, Michael, un placer hablar contigo. A ver, yo digo, ventajas no tenemos, o sea, yo digo que ventajas no hay en ningún partido de eliminatoria, hay ventaja de un equipo sobre otro, más allá de las posiciones en la tabla o la jerarquía que se tiene, no lo digo yo, lo dice todo el mundo, de que las eliminatorias sudamericanas son las eliminatorias más complejas de todas y eso no quita a la situación de que nosotros por delante tenemos un enfrentamiento con Paraguay, que como bien lo ha manifestado su entrenador, más allá de haber quedado al margen de las posibilidades matemáticas de luchar por la clasificación, lo han tomado al equipo hace pocas fechas y que quieren empezar a darle su impronta, por eso una convocatoria creo que con 14 jugadores distintos a la que tuvo las anteriores, con muchos jugadores jóvenes que están haciendo las cosas muy bien en sus clubes y en el plano local, obviamente apostando a su futuro, ¿no? Entonces ahí donde nosotros tenemos que tener en claro que por un lado tenemos, como bien marcabas, Michael, las ausencias, la de Moisés también en el centro del campo, que son importantes y ver de qué manera nosotros con esa cantidad de ausencia que tenemos por las suspensiones, sumados más procesos de evolución de los jugadores, cuál es la forma que nosotros encontramos la mejor manera de empezar el partido en función del rival que vamos a tener y bueno, por suerte Jackson Méndez jugó un muy buen partido siendo titular el fin de semana con Rolando cuando ganaron y jugó los 90 minutos y lo hizo muy bien y José Cifuentes también jugó 88 minutos en el triunfo del otro día y estuvo realmente muy bien. Michael Carcelén empezó a tener, si bien ahí tiene una lucha muy fuerte
en Barcelona, en ese centro del campo, siempre es una alternativa muy válida, y yo creo que Michael va en un proceso de crecimiento realmente muy bueno en ese sentido. Carlos Grueso que está bien, y ahí es donde dependemos de la cantidad y la calidad de externos que nosotros tengamos para ver si trabajamos con dos extremos y dos hombres en punta, o trabajamos con un interno más y dos extremos y uno en punta. Entonces es un poco lo que tenemos que tratar de definir, porque honestamente yo tenía un equipo en la cabeza, pero como ya me han demostrado en muchas oportunidades, la eliminatoria, que uno puede tener un equipo en la cabeza y de pronto pasa que en la última fecha o un jugador se lesionó, o uno perdió continuidad, o el otro no llega bien, o viene un proceso de recuperación, y todo lo que uno piensa a priori a un equipo o a una forma que quiere conformar, la tiene que cambiar en función de cómo le llegan los jugadores. Por eso hace un tiempo a esta parte tengo un pensamiento más pragmático, si se quiere, y antes de definir cuál es la forma que nosotros vamos a enfrentar un partido, más allá de la estrategia que uno pueda llegar a querer implementar, es ver con qué plantel contamos, y en función del plantel con que contamos, tratar de ver de qué manera uno arma o pone en campo al equipo más competitivo posible, pensando que un partido se puede empezar de una determinada manera para terminar de otra, porque nosotros sabemos, por ejemplo, que Jeremy Sarmiento no está para jugar los 90 minutos, está para jugar 45 minutos, porque la verdad que nos hubiese venido muy bien que Brighton pueda utilizarlo a Jeremy en ese partido que tuvo con Tottenham, que no tuvo minutos, lo mismo que Moisés, o hubiesen jugado en el Sub-23 que jugaba el viernes para sumar 90 minutos más, y entonces estamos nosotros con ellos en ese proceso de recuperación de rendimiento físico de los jugadores para que tengan ese volumen de rendimiento que uno entiende que es determinante en nivel de selecciones. Y bueno, entonces en ese sentido es como que estoy previendo en función de las respuestas qué podemos hacer o qué no podemos hacer. La idea mía era jugar con Romario Ibarra de movida, honestamente, pero al tener esta lesión es como que por ahí me hace tener puntos suspensivos, porque entendía de que necesitaba para este partido, al no tenerlo a Gonzalo, un jugador de velocidad y un jugador que tenga ese cambio de paso para pasar de situaciones de ataque o de retroceso defensivo a ataque con ese muy buen paso que tiene Romario. Pero bueno, eso lo mismo que Jeremy, pero eso nos pone en un signo de interrogación a cuál es su rendimiento físico, cuál es su respuesta física, porque honestamente lo que necesito son 11 jugadores que estén al 100% de sus posibilidades, porque lo que nos vamos a jugar es nada más ni nada menos que la clasificación a un mundial, y ahí es donde tenemos que tratar de poner a los jugadores que en mejores condiciones estén para afrontar ese desafío, que va a ser futbolístico, físico y mental. Continuamos con la intervención de Andrés Staller, de Radio Visión de Cuenca. Andrés, te escuchamos, por favor. Un placer saludarte nuevamente, un gusto poder dialogar contigo. La pregunta va dirigida a vos. Cuando a Maradona estaba en Villa Fiorito y le preguntaron acerca de su sueño, él dijo justamente que su sueño era jugar un mundial y salir campeón. Sabemos que tu trayectoria como director técnico se hizo bien de abajo, que pasaste por buenas y malas y fuiste haciendo vos tu propia carrera. Hoy estás a un paso del mundial. ¿Soñaste vos como persona dirigir un mundial, así como Diego soñó jugarlo, vos dirigirlo? Y sabemos lo importante que fue tu madre para vos a lo largo de toda tu vida. Cuando eso ocurra, cuando finalmente se diga 100% que el Ecuador va a estar presente en el próximo Mundial de Qatar, ¿qué crees que te hubiera dicho tu madre? ¿Cuál hubiese sido su primer mensaje? Un abrazo grande. Hola Andrés, ¿cómo estás? Un placer hablar contigo nuevamente. A ver, la imagen que marcás de Diego es la primera imagen que yo le puse a los jugadores cuando vinieron aquí a la primera convocatoria de la selección. Porque yo les decía que si hay algo que no quería era cambiar la idiosincrasia del futbolista ecuatoriano, ni cambiar su forma de sentir, ni su forma de ser.
Yo lo único que le quise transmitir con ese mensaje que bien marcas de Diego, era lo que para un chico que fue el mejor jugador para mí del mundo de todos los tiempos, sentía por una selección nacional, lo que era el sentimiento de jugar por una selección nacional. Y no solamente en el hecho de las palabras o en el hecho de la visualización de un sueño o de un deseo que todos cuando somos chicos y con las rodillas peladas y la pelota bajo el brazo soñamos con el fútbol de primera y con la selección nacional y con jugar un mundial y estar en ese escenario, sino poner en acción toda esa parte que está vinculada a los sueños. Y ahí es donde está el desafío de ponernos en acción, de solamente tratar de entender que en este medio que a veces es difícil, a veces es complejo, que no perdona o no tolera determinadas distracciones, a veces reconocer que uno es capaz de soñar, que uno es capaz de movilizarse a través de un sueño, puede terminar siendo o cayendo en un lugar que termina siendo subestimado, porque en definitiva terminamos siendo más soñadores que pragmáticos. Por eso yo digo que la virtud está en encontrar las formas de no quedarse detenidos en ese sueño, sino que luchar para que en definitiva hagamos realidad lo que soñamos desde chicos o hagamos realidad lo que soñamos desde grandes. Y en ese sentido yo estoy al borde de poder cumplir un sueño. No tengas duda que para mí jugar una Copa del Mundo, de poder hacerlo, va a ser el hecho más significativo de 30 años de carrera, más allá de, como bien marcabas, me tocaron cosas muy lindas en mi carrera y me tocaron momentos muy duros también, como le ha tocado a todo el mundo. Pero obviamente que jugar un mundial es un escenario único, diferente, distinto, sublime. Cuando yo dejé de estudiar ingeniería química y le dije a mis padres que quería ser entrenador porque la pasión de la ingeniería química había muerto y había nacido la pasión del fútbol y quería llegar como entrenador a no ser lo que fui como jugador, mi sueño era dirigir en primera. Ese era mi sueño. Lo pude cumplir 10 años después de empezar a dirigir, ya me transformé en un entrenador de primera división. Y después estaban los desafíos, en saber a dónde uno puede llegar a través de una carrera, hasta dónde uno puede llegar a través de ejercer la dirección técnica. Y ahí empiezan otra clase de batallas, otra clase de desafíos, otra clase de búsquedas. Un día leyendo un libro de filosofía, 3 libros, de Lou Marinov. Él escribió, entre tantos libros que escribió uno, Más Platón, menos Prozac. El otro libro era Pregúntale a Platón y el tercero era El punto medio. Hablaba de desarrollar un sistema porque él decía que la psicología llegaba hasta determinado lugar, pero que de pronto el poder de la filosofía y de los filósofos de las distintas escuelas filosóficas se podía llegar a un punto de contemplación y de equilibrio mucho más profundo que el autoanálisis o que el análisis desde la psicología lo podía llegar a lograr. Y en un momento él expresa algo que a mí me quedó grabado, porque yo siempre dije, el valor y el poder que tiene la escritura es que trasciende los tiempos, es que va más allá de los tiempos. Y hay pensamientos muy válidos que tuvieron personas que fueron distintas y que quedaron para toda la eternidad. Y yo tenía un profesor en la facultad que él me decía, el conocimiento está ahí, el desafío es ir a buscar ese conocimiento, transformarlo y tratar de hacerlo propio. Entonces, en ese momento, yo trataba de ver, digo, bueno, ¿qué le puedo sacar a la filosofía para trasladarlo a lo que son mis acciones cotidianas? Y en un momento describía lo que eran las relaciones para el budismo, para los budistas. Entonces, cuando él hablaba de la importancia de las relaciones humanas, de encontrar a esa persona que saque lo mejor de nosotros, que nos contenga, que en definitiva haga todo ese tipo de circunstancias que uno dice, bueno,
estoy encontrando o encuentro a la persona ideal que necesito para acompañarme por el resto de mi vida. Él decía que los budistas practican el arte de buscar sin buscar. Entonces, si ellos encuentran lo que están buscando, es como que sienten esa satisfacción porque encontraron lo que estaban buscando, y si no encuentran, no sufren porque no están buscando. Entonces yo digo, ¿cómo de pronto yo este pensamiento lo traslado a mi vida cotidiana, a mi profesión? Desde el año 2006 tuve la oportunidad de empezar a cubrir los mundiales. Cubrí el Mundial de Alemania, cubrí el Mundial de Sudáfrica, cubrí el Mundial de Brasil, el Mundial de Rusia. Estuve en Copa Confederaciones, estuve en sorteos de Copa del Mundo, estuve en Sudamericanos, estuve en eliminatorias, estuve en todos los procesos habidos y por haber de selecciones nacionales. Porque cuando por allá en el 2006 empecé a visualizar lo que era un trabajo de selección nacional, me di cuenta que era totalmente distinto a lo que yo hacía habitualmente, que era trabajar en un club, donde uno es más un entrenador que un seleccionador. Y ahí es donde yo siento que como los budistas empezaba a buscar sin buscar, porque sentía que tal vez el día de mañana aquel desafío que había nacido una vez que yo había cumplido la posibilidad de dirigir en primera, se había instalado dentro mío, pero no como una necesidad urgente, sino como un desafío al que uno tenía que demostrar que estaba a la altura de las circunstancias. Y practicando ese arte de buscar sin buscar, hubo un día, creo que fue un 24 de julio, que Francisco Egas me llamó por teléfono. Ese día sentí que la posibilidad de llegar a una selección nacional era muy latente y muy concreta. Y ahí donde sentí que todo lo que había estado buscando, sin buscarlo directamente a partir del año 2006, se había cristalizado mucho tiempo después. Y acá estoy, en camino a darle forma a este desafío, a trabajar con los jugadores para tener la posibilidad de poder, ojalá, hacer feliz a un país. Sabemos que no vamos a solucionar los problemas cotidianos que lamentablemente tiene la gente, pero sí sabemos que podemos hacer algo muy importante por alegrar a un pueblo, alegrar a un país. Y en ese camino estamos. Y terminando con lo que me dijiste, Andrés, ¿qué pensaría mi madre? Mi madre siempre me decía que no hay sensación más placentera en la vida que la sensación del deber cumplido. Cuando uno puede volver a casa, cuando uno puede mirar a los ojos a los suyos y saber que en definitiva el sacrificio que se hizo, las cosas que se dejaron en el medio de todo esto, se hicieron por el placer del deber cumplido. Y yo sé que miraría a los ojos a mi vieja si la tuviera, y no tengo dudas que sonreiría, me daría un abrazo y me diría que la labor está cumplida. La última pregunta, perdón, es de Javier Ávila, de Radio Sur de Cuenca. Javier, te escuchamos, por favor. Javier, ¿estás? En base al trabajo que usted analiza y lo que propone con Ecuador para enfrentar a Paraguay, profesor, estamos a un punto oficialmente. ¿Cuál debe ser la propuesta para jugar justamente en Asunción? ¿Ser más cautos al mediocampo, cuidar la pelota o buscar ser ofensivos para sellar la clasificación con una victoria, profesor? Buen día y éxitos. Gracias, Javier. Un placer hablar contigo. Yo creo que Ecuador no puede ni debe apartarse de las cosas que ha hecho a lo largo de todo este tiempo. Tenemos una manera de jugar que más allá que lo hagamos con línea de 5, que lo hagamos con 2 líneas de 4 y 2 puntas, que lo hagamos con 3 y 3 puntas, las formas no cambian ni modifican nuestra actitud. Yo le digo siempre a los jugadores que la actitud es más importante que la táctica. Y la actitud no es, muchas veces uno confunde la actitud con la capacidad de correr y meter, de tirarse al piso. Y digo, la actitud es la capacidad que tiene un equipo de saber que con lo que tiene le alcanza para conseguir el objetivo dentro de un partido o dentro de una eliminatoria. En la fecha anterior, antes de jugar contra Brasil y contra Perú, yo le dije a los jugadores que una cosa era
encontrarse peleando una eliminatoria y otra cosa es conseguir el objetivo de clasificación. Porque nosotros habíamos pasado de ser una sorpresa a un equipo incómodo, a un equipo incómodo, a un rival a vencer. Y a ese rival a vencer se lo analiza, se lo mide, se lo estudia, se lo desmenuza. Y eso era lo que se había transformado Ecuador en todo este tiempo. Y en ese sentido, si nosotros hacíamos las mismas cosas que habíamos hecho hasta ahí, les dije que no nos alcanzaba. Por eso teníamos que dar otra respuesta para el partido de Brasil y teníamos que dar otra respuesta para el partido de Perú. Y estuvimos muy cerca, porque de no mediar el VAR que nos impidió en ese penal a Ayrton Preciado en el final, que para mí era penal, nos hubiese dado la chance de haberle ganado a Brasil y haber cerrado ya la eliminatoria, o que de pronto cometimos algunos errores en el partido con Perú que nos impidió de ganar un partido que lo habíamos jugado de buena manera. Y del mismo modo lo tenemos que hacer aquí, porque si nosotros pensamos que total con la victoria de Uruguay o la diferencia de goles, ya con eso nosotros estamos clasificados a la Copa del Mundo, creo que caemos en un lugar equivocado. Porque cada vez que nosotros bajamos nuestro nivel de compenetración, de intensidad y de concentración, lo padecimos. Lo padecimos con Perú de local, lo padecimos con Venezuela en condición de visitante. Venezuela prácticamente estaba eliminado y nos ganó a nosotros y nos puso al proceso en un lugar de incertidumbre. Teníamos que ir a jugar después contra Colombia, un partido que fue muy duro y muy difícil, y por suerte el equipo dio la talla en ese partido complejo también, porque sabíamos que éramos el equipo apuntado, que todos querían bajar y que en definitiva estaba molestando en ese lugar de la tabla. Entonces nosotros no podemos apartarnos de lo que vinimos haciendo hasta acá. Y como le dije a los jugadores, si nosotros llegamos hasta este lugar, en la tercera posición que la tenemos, desde que le ganamos a Bolivia, en Bolivia, y que la perdimos en un momento cuando perdimos con Uruguay y la recuperamos a la fecha siguiente, nosotros tenemos que tratar de terminar de la misma manera, porque creo que Ecuador ha hecho los méritos suficientes para no depender de nadie, que era en definitiva lo que le pedía a los jugadores desde el primer día. Nosotros dependemos de nosotros. Ahora, si nosotros queremos depender de nosotros, no podemos negociar nuestra entrega, no podemos negociar nuestra búsqueda, nuestra manera de jugar, nuestra manera de entender y nuestra forma de más allá de las ausencias que tenemos y que hemos tenido a lo largo de toda la eliminatoria, porque siempre nos han faltado jugadores, que nosotros estemos a la altura de las circunstancias, de lo que demanda la importancia del partido y la importancia del momento de la eliminatoria. Así que aspiro a plantear un partido como lo hemos visto, cuando nos tocó perder contra Uruguay, cuando nos tocó ganarle a Chile en Chile, cuando nos tocó empatar con Colombia en Colombia, o nos tocó empatar con Perú en Perú. Que el equipo salga siempre, como se los dije, yo quiero jugar contra todos los rivales en cualquier condición de la misma manera. Siempre salimos a buscar los partidos, siempre queremos ganar los partidos. Y esa va a ser nuestra búsqueda, esa va a ser nuestra actitud, y eso es lo que, por lo menos, mientras esté yo en cada partido que juegue Ecuador, siempre mi vocación y mi intención será salir a ganar el partido. Agradecemos al profesor Gustavo Alfaro por su presencia. Gracias también a los periodistas que se registraron para participar en esta conferencia y a quienes siguieron las incidencias de la misma a través de la app FestPlay y Facebook La Tri. Los invitamos a que sigan informándose a través de los canales oficiales de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. De nuestra parte es todo. Muy buenas tardes.